tipo de indicador es hoy Mirta? Porque en algún momento, si había una suerte de sentido común imperante, Mirta lo leía muy bien. Mirta sabe leer muy bien a quien representa. Y entonces lo tiene enfrente a un ministro de gobierno que le dice la inflación, dice, sí, pero los medicamentos son impagables. ¿Qué pasa ahí? ¿Se rompió el vínculo de lo que representaba Mirta con a ver, cierto sector clase media, acomodada? No, pero por ahí? Mirta, es muy buena la observación. Mirta ha madurado desde el punto de vista de su función periodística en el sentido de hablarle cada vez más a su público. Ella se pregunta qué siente el poder frente a lo que yo digo, que a lo mejor empezó de esa manera, sino qué siente mi público frente a lo que yo digo. Y ella se pone en el lugar de su público. Cuando hace las observaciones, fíjense que todas las observaciones tienen que ver con el sentir popular. No importa si están bien o mal, pero es lo que la gente siente en ese momento. La gente siente que los medicamentos son caros, que las prepagas se les fue la mano, digamos. Vamos a ver. Que la plata no alcanza, le decía en un tramo anterior. Que la plata no alcanza, digamos, no hay plata. Sí. Lo dice el gobierno, lo dice la gente. Claro. No hay plata. La plata no alcanza. Vos fijate, nosotros hemos hecho un trabajo muy interesante. La verdad que la idea fue de Sheila, que es brillante en ese tipo de cosas. Le planteamos a la gente una cantidad de cosas como, por ejemplo, llegar a fin de mes cómodamente. Mirá, lo debo tener acá. Tenemos así que... para compartirlo también. ¿Me dejás antes plantear una? Ahora vamos a ir a dos elementos muy interesantes del trabajo que hicieron Raúl y Sheila, pero arranquemos por lo básico. Y quiero preguntarte, tiene que ver con la gestión, con la evaluación de gestión del gobierno de Javier Milei. Si podemos compartir esa primera placa que habíamos preparado. ¿Es correcto si decimos que eso prácticamente no cambió la polarización entre los que tienen una positiva mirada y una mirada negativa? Pongamos, por favor, si podemos, así vamos hablando sobre... Bien. Acá está, mirá. ¿Cómo evalúa usted la gestión del gobierno nacional de Javier Milei? Muy buena, 49.2, muy mala, 49.7. Y ahora podemos ver la evolución, pero prácticamente en este territorio navegamos todo el primer año de Javier Milei, ¿o no, Raúl? Sí, efectivamente, Milei ha navegado todo el año en una situación de sociedad dividida. Hubo un solo momento a mediados de septiembre donde se sumaron los dos vetos, el veto a la movilidad jubilatoria, el veto al financiamiento universitario, donde se alejó casi 8 puntos la desaprobación respecto a la aprobación. Pero después estuvo generalmente pareja. Estuvo generalmente pareja y no es el único indicador que muestra esa situación. Digamos, hay varios indicadores. Nosotros mostramos el hecho de cómo evalúa usted la situación económica. Mala, muy mala, buena, muy buena. En junio, el mala, muy mala era 80, el buena, muy buena era 20. 80-20. Junio, la sensación de la gente era que la situación era de crisis. Hoy, ese 80-20 pasó a ser 60-40. O sea, hay una percepción en la gente de que la situación económica no está tan mal. Pero a su vez esa percepción tiene que ver con que la gente ha limitado sus gastos, es decir, se ha acomodado a esa situación. A la nueva normalidad. Raúl. A la nueva normalidad. Pará, y hay un dato... Es muy interesante esto, porque la gran pregunta en aquello, Hernán, que siempre charlamos del reacomodamiento de los precios relativos, en cuánto dinero le queda al hogar después de pagar servicios y demás, los salarios planchados pero que encuentran efectivamente un piso, el empleo que también encuentra un piso, esa construcción de la nueva normalidad, lo que nos está diciendo Raúl es, bueno, quizá hay aceptación de esa nueva normalidad, por lo menos por ahora. Sí, en la mitad de la sociedad. En la mitad, está bien. La otra mitad no lo acepta. Está bien. Y siempre las subidas y bajadas de Milei, que han sido pequeñas excepto a mediados de septiembre,
siempre se dieron en el 56% que votó a Milei. El 44% que votó a Massa siempre estuvo en contra. Claro. O sea, lo que dice Hernán, nunca sumó nueva gente. Nunca sumó gente nueva. Déjame sumar un dato ahí que para mí es nunca determinante. llegó a 56. Hay un dato determinante que tiene que ver con el dato que se ve en octubre, que es la medición que toma septiembre, digamos. El dato se ve de octubre, pero es lo que toma septiembre. En septiembre se conoce el dato de agosto de la inflación y sumaba el cuarto mes consecutivo que la inflación estaba arriba de los 4 puntos. Y cuando uno repasa todas las encuestas de opinión pública, en todas aparece como que el gran capital de Milei era la inflación. Había, esto lo hablé en su momento con Juan Coburel también, que trabaja con Sheila y Alaska, y había cierta idea, che, bueno, por ahí esta es toda la inflación que puede bajar. Nos tenemos que acostumbrar a los 4 puntos. Y eso también, además del factor vinculado con los vetos y toda la polémica, apareció en la percepción de una economía que empieza... Che, vos viniste a bajar la inflación. Claro. 4 puntos, mayo, junio, julio, agosto, fueron todos arriba de 4. Vos viniste a bajar la inflación, 4 puntos no es bajar la inflación. ¿Qué pregunta tenías, Hernán? Raúl, en la medición que estábamos viendo recién, ¿incluye la discusión de medicamentos y lo de Cuadra? No incluye lo del PAMI, la quita de medicamentos del PAMI. Nosotros terminamos el campo cuando salió la noticia de la quita de medicamentos. Cuadra tampoco porque fue posterior. No, pero yo creo que algo va a influir, porque si vos te fijás, cuando veamos las medidas que tomó Milei, eso entra dentro de las medidas que tienen menos de 40% de aplicación, siendo que de aceptación, siendo que él tiene 50% de aprobación de gestión. Y te pregunto algo retomando lo que decía Pablo. Supongamos que en diciembre la inflación de 3, es especulativo, pero digo, ¿vos imaginás que eso puede tener impacto? Es decir, te estoy preguntando implícitamente. El año está terminado. Ya está. Sí. El año está terminado, la gente ya está pensando en otra cosa. No, yo no creo que tenga impacto, yo no creo que nada tenga un impacto importante hasta marzo del año que viene. Nos metemos en esto que vos explicás muy bien en el trabajo. Contra la casta, todo bien, contra el Estado no tanto, y creo que responde a alguna de las preguntas de Hernán. Arranquemos con alguna de las dos, la que ustedes quieran, y nos la va explicando Raúl. Nivel de acuerdo con anuncios o posibles medidas del gobierno nacional, las leo rapidísimo porque son parte de la misma índole. Desregulación del sistema de prepagas, suspensión de la obra pública, veto a la ley de financiamiento universitario, liberación del precio del combustible, privatización de YPF, veto a la ley de movilidad jubilatoria. ¿Qué te encontraste acá? Bueno, acá estas son todas medidas que tienen menos de 40 puntos de aprobación. Todas. 39,7 del sistema de prepagas hasta 31,3 el veto a la ley de movilidad jubilatoria. Ahora bien, Milei tiene una aprobación de 50 puntos. Sí. Y hay medidas que tienen menos de 40 de aprobación. Quiere decir, gente que aprueba al gobierno de Milei, por otras cosas, no aprueba estas medidas. ¿Y Pero, estas qué características comunes claro, tienen? la característica de todas estas medidas, de las 6 medidas, es que tienen que ver con la actividad del Estado. Es decir, la desregulación del sistema de prepaga, el Estado se corre y no regula. La reducción o la suspensión de la obra pública depende del Estado. El veto a la ley de financiamiento universitario, el financiamiento universitario son las universidades públicas, depende del Estado. La liberación del precio de combustible, bueno, el Estado venía regulando el precio de combustible, se aleja y desregula. La privatización de YPF es algo que no le gusta a nadie, menos que la de Aerolínea Argentina. Muy interesante. ¿Y cómo juega con este otro set de valoraciones de políticas del gobierno, que ahora sí van a tener mayor aprobación? Las compartimos, las ponemos en pantalla. Bueno, aquí tenés 6 medidas que tienen más de 60 puntos de aprobación. Las leo rapidísima y analizamos. Suspensión de la publicidad oficial por 1 año, implementación boleta única en papel, déficit cero, gastar menos de lo que ingresa, reducción de la cantidad de ministerios, eliminación de las PASO, duplicación del monto de la tarjeta alimentaria UH, sobre lo que después vamos a hablar con Hernán, porque me parece que no es tan así ese punto, pero ahora lo hablamos. ¿Y acá qué tenés? Políticas que dicen qué, ¿contra qué? Bueno, esto es interesante porque nuevamente el 50% de la gente no aprueba a Milei,
pero el 60% aprueba estas medidas. Quiere decir que hay gente que no aprueba Milei, por lo menos 10 puntos, en el caso de la primera casi 20, y aprueba estas medidas. Todas estas medidas cumplen con el paradigma de Milei contra la casta. Digamos, por lo menos estas son medidas... Conceptualmente, por lo menos sea real o no, pero conceptualmente están eso. ubicadas en ese conjunto. Conceptualmente sí, suspensión de la publicidad oficial por un año. La publicidad oficial es hacer política en los medios, publicitar políticamente la acción del gobierno, no es una cosa informativa, Sí. es una cosa... Igual tiene de todo ese conjunto de temas, hay 5 que son por la negativa y hay una que es por la positiva. Porque suspende, porque boleta única que lo cambia, déficit cero. Lo único que es por la positiva del gobierno proactivo es la duplicación del monto de la tarjeta, que tampoco se verificó que no era tan así, por lo menos lo que decía el gobierno. Bueno, pero déjame hacer un cruce más, si puedo. A mí lo que más me detuve del informe, además de estos 2 matices, lo escribí en la nota de ayer de Cenital, es que hay un 41% de la gente que dice que la imagen de Milei es muy mala. Muy mala. Es decir, vos encontrás ahí gente que, a veces, corregime, uno imagina que por más que bajó la inflación, por más que el dólar se estabilizó, hay cuestiones o culturales o ideológicas o de piel que va a hacer que por más que incluso la economía se estabilice, en ningún momento van a volver o nunca va a cambiar su imagen sobre Milei. Y es un número muy alto, 41%. Sí, no es la imagen, es la gestión del gobierno. Sí. Es sobre lo que hace el gobierno directamente. Sí, vos fijate incluso que la buena es 16,7 y la muy buena 32,5. O sea, la buena es la mitad de la muy buena. Sí. Pero en el caso de la mala y muy mala, es prácticamente la cuarta parte. Diríamos, es un núcleo duro de mirada muy mala. También es un núcleo duro alto, 32,5, el de muy buena. También es un número para cualquier espacio político, es un volumen importante. Sí, pero vos fijate que vos tenés en el caso de la cercanía con los espacios políticos, la cercanía con la libertad avanza. Cercanía significa me pongo la camiseta, me siento identificado con el espacio. Está entre 30 y 32 puntos, está como la imagen muy buena. En cambio, la cercanía con el kirchnerismo, Unión por la Patria, digamos, todo lo que puede ser el peronismo, panperonismo, está en 28 o 29 puntos, no está en 40. Claro. Hay una cantidad de gente que la divergencia, el antagonismo Milei-Cristina no los representa. Es mucha la gente que ese antagonismo no los representa. Quizás no nos demos cuenta en la elección de medio término, porque es una elección provincial. No hay una sola persona que esté al frente de una boleta a nivel nacional. Juega cada uno de los caudillos provinciales, ya sea el oficialismo o la oposición. Sí, más difícil hacer la matemática de cuánto de una y cuánto de lo otro. ¿A quién le asigno los votos de este o de este? Pero eso se va a notar. Ustedes van a ver que después de la elección de medio término empieza la construcción de un espacio que se aleja de Milei-Cristina. Se aleja. Te la estás jugando, falta un montón, en un año político puede pasar de todo. Bueno, la ciencia política analiza con cierta perspectiva de futuro y de pasado. Vos conocés la anécdota de Mao Zedong. Una vez va una periodista de France Press, le hace una entrevista a Mao y le pregunta sobre cosas que tienen que ver con la antigua civilización china. Y Mao le contesta algo de hace 5.000 años, le pregunta por algo de 3.000 años, y Mao siempre muestra cómo va la evolución. Y le pregunta, ¿y usted qué opina, Mao, de la Revolución Francesa? Y la respuesta de Mao es, no hay suficiente perspectiva histórica todavía. O sea... Habían pasado 150 años de recién. A ver, Raúl, recién. Pero... entramos y salimos, o volvemos cuando vos quieras este trabajo, si te sirve para argumentar la respuesta. Sí. Plantados en una mirada sobre Milei y el oficialismo. De cara al año que viene, si vos fueras, si te preguntaran, si te pidieran opinión, ¿qué cosa le diría, dale por acá,
no aflojes en esa, esto revisalo porque la sociedad ya lo empieza a mirar de reojo. No, yo le diría que hasta lo que hizo ahora no cambie nada, porque es muy difícil que pueda hacer algo para el que tenga mayor grado de aceptación que el que tiene en este momento. Digamos, si vos me decís, a mí personal, una cosa es la opinión pública, otra cosa es mi opinión personal. Sí. Son diferentes. A mí pero tu opinión personal la construís en función de lo que estás viendo que pasa en... No, pero aparte yo tengo una opinión sobre valores que no tiene que ver con la opinión pública. Sí. A mí, por ejemplo, la grosería, el maltrato, la intolerancia me molestan tremendamente. Hay un sector muy amplio de la sociedad que no le molesta. Eso ratifica la presencia de Milei en el lugar que está. Ese es el auténtico Milei. Yo nunca cambiaría eso, que es lo que le debe decir Santiago Caputo. Claro. No cambies esto, no cambies al gordo Dan, sigan puteando, sigan maltratando, sigan hablando de periodistas ensobrados, sigan porque eso es lo que lo identifica a ustedes. Ustedes son eso. ¿Me dejas meter una línea con eso? Eso es, no le importa a mucha gente, comparte o no le importa en la medida que le dé soluciones en otro territorio. Seguramente. O te perdono todo en la medida que me baje la inflación. Si te querés andar con el gordo Dan, no me preocupa, pero bajame la inflación. Bueno, te voy a dar una respuesta que aparece, porque yo la recomendación que le diría al otro sector es empiecen a comprender a los jóvenes menores de 25 años, porque ustedes no tienen la menor idea de cómo piensan los jóvenes. Cero. De hecho, en tu trabajo pones que el Esto es algo que empezamos a hacer con Sheila Wilker hace un mes. Estudiar 18, a los 29. Jóvenes menores de 25 años que votaron a Milei y que votaron a Massa. Primer punto, ambos grupos rescatan que hubo un quiebre en el paradigma económico. Se logró la estabilidad. Lo aceptan los dos grupos. Los que votaron a Massa, los que votaron a Milei. Obtuvimos la estabilidad. Los que votaron a Massa, que te dicen, sí, pero a costa del sufrimiento de la gente y favoreciendo a los más ricos. Los que votaron a Milei, que te dice, este va a ser el punto de partida para la generación de empleo y para que haya una mejor... Entonces, digamos, hay que... Sí, la muestra... muy interesante, grupos de hace 5, 6, 7 años, de jóvenes menores de 25 años. Te lo resumo el pensamiento. Bueno, yo lo que quiero es terminar la facultad, conseguir un trabajo estable, en blanco, formar una familia, ver si puedo adquirir una vivienda, tener un coche, irme de vacaciones. Ese era, digamos, el deseo de esa juventud. Mirá la de ahora. Yo estuve trabajando un tiempo, te doy este ejemplo porque resume. Sí. Digamos, yo estuve trabajando un tiempo de albañil, pero me cansaba mucho físicamente. Lo que voy a hacer es emplearme en una barbería, aprender el oficio y me voy a poner una barbería propia, porque eso es lo que yo quiero. No te hablan ni de los estudios, ni de la familia, ni tener una casa, ni comprarse un coche. Todo tiene que ver con el emprendimiento personal. Te diría, hay un pensamiento Rappi Boy. El Rappi que trabaja con su bicicleta, todo por su cuenta, cuantas horas le dedique, más horas, más gano. Primero me prestaron una bicicleta, ahora me compré la mía, ahora me pude comprar la moto. Muy interesante. Después, si la política quiere cambiar esos anhelos, veremos, pero esa es una situación muy interesante. Y lo vamos a charlar con Nora Merlín en un ratito, desde una mirada de psicoanalista y de lo social. Déjame hacerte la última, Raúl. Sí. Si vos fueras Macri, si Macri te consultara, vos le dirías a los Fontana Rosa, negociemos Inodoro, le decía Mendieta, o le dirías, andá por todo. Yo lo que defender tu perfil. Mauricio, a vos te gusta Qatar, te gusta la FIFA, te gusta el fútbol. Olvídate, te está tomando el pelo, te invita a comer milanesa y no te da absolutamente nada y nunca te va a dar absolutamente nada. Raúl, gracias por haber venido. No, al contrario, gracias a ustedes. Raúl Timerman con nosotros. En un ratito hablamos de Pablo Ibáñez y la seguimos con la política. Si les parece, allí en el control, querido Woody.